Hola, ¿cómo están? Pues nosotros seguimos aquí en los festejos del octavo aniversario de la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental. En este momento vamos a disfrutar de la charla El beneficio de la terapia física en la salud mental. Está a cargo de la licenciada Elvia Yuritsi Juárez Martínez. Yuri Juárez, como todos le decimos de cariño. Ella es fisioterapeuta con más de 6 años de experiencia, especializada actualmente en el área geriátrica. Es miembro del Colegio de Geriatras y Gerontólogos del Estado de México y una apasionada del estudio y conocimiento del cuerpo y la mente humana. Años atrás estudió cine y producción cinematográfica. Realizó especialidad en negocios fílmicos. También estudió la carrera de entrenamiento deportivo en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Todo este aprendizaje previo la ayudó a descubrir su verdadera pasión y vocación. Y esto es en el área de la salud. Actualmente, ella trabaja de manera independiente, pero también forma parte de la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental como colaboradora transdisciplinaria atendiendo pacientes con trastornos de salud mental desde un enfoque psicoterapéutico. También es miembro de nuestro club de adultos mayores como especialista en el área física, en la que día a día, con mucho esmero, amor y dedicación, ella brinda una mejor calidad de vida a nuestras personas adultas mayores. Y bueno, para mí es un gusto dejarlos en compañía de Yuri porque sé que todo lo que tiene que comentarnos es excelente. Adelante, Yuri. Pues hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tan bella remembranza. Muchas gracias, Gemita. Primero que nada, pues quiero agradecer la oportunidad de ser parte de esta serie de charlas y talleres en conmemoración al octavo aniversario de la Clínica de la Ansiedad y la Salud Mental. Los invito cordialmente a ser parte pues, de esta celebración, acudiendo a todos los talleres, entrando a las pláticas y conferencias que tenemos para todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema quizá un poquito desconocido, pero que tiene un gran impacto en el bienestar de la salud de las personas. Y bueno, esto es la fisioterapia en la salud mental. Este es un tema, la verdad que para mí, desde mi desarrollo profesional como personal, ha sido muy importante desde su descubrimiento. Recuerdo que desde que estaba en la facultad, en un congreso sobre los avances y las innovaciones de la fisioterapia, pues hubo una ponencia en particular que me llamó mucho la atención por lo novedoso principalmente de la propuesta y claro, de lo avanzados que ya estaban los estudios desde ese entonces. Por lo que ese tema me entusiasmó muchísimo en particular y cambió mi perspectiva de ver la fisioterapia. Pude quizá como comprender mejor los alcances que tenía mi carrera y comprendí que tenía en mis manos herramientas tan diversas que podían favorecer la salud tanto del cuerpo como de la mente. Y pues hoy, varios años después, pues tengo la fortuna de ser testigo y poder dar testimonio de los alcances y del impacto tan positivo que puede tener el juntar estas dos disciplinas, es decir, la parte de la salud mental con la psicología, con la psiquiatría y la fisioterapia desde un enfoque transdisciplinario para los pacientes con algún trastorno mental. Y bueno, pues para comenzar a platicar brevemente de esto, de dónde nace la idea de la fisioterapia en salud mental, pues bueno, pareciera que aquí les ponía eh, esta imagen para recordarles que estamos celebrando el octavo aniversario de esta gran clínica que nos ha dado tanto, ¿no? Pero bueno, les decía que pareciera que es una especialidad relativamente nueva de la fisioterapia. Seguramente por la poca divulgación que se le ha dado, lo cerrado quizá del sistema, o por simple desconocimiento de sus alcances y sobre todo de los avances científicos que ya hemos logrado hoy en día. Pero realmente es que lleva muchísimos años dándonos vueltas. Por ejemplo, hay países que la verdad es que mis respetos nos llevan años luz de ventaja, como lo es Suecia, Noruega, Bélgica, Inglaterra, sobre todo, donde ya es habitual poder, por ejemplo, encontrarse, permítanme tantito, listo, poder pues encontrarse ya con fisioterapeutas en el ámbito
de la salud mental como parte del tratamiento ya inicial dentro de los psiquiátricos. Y esto lleva trabajándose ya desde los años 60, por ejemplo. Entonces, imagínense la ventaja en cuanto a conocimientos e investigación que nos llevan, ¿no? Pero bueno, incluso en los primeros días de este mes se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental allá en Lund, Suecia. Y bueno, con esto nos damos cuenta que es un tema que se mantiene en constante estudio, ¿no? Pero bueno, esto realmente comenzó desde hace muchísimo tiempo, cuando se empezó a descubrir esta fuerte conexión o relación que hay en este binomio mente-cuerpo, ¿no? Y gracias a quienes comenzaron a cambiar el pensamiento unilateral de abordaje de estos dos docentes por separado, ¿no? Y en ese sentido, creo que pudiéramos mencionar muchísimos personajes, ¿no? Pero bueno, por decir algunos, tenemos a Philippe Pinel, Jean-Martin Charcot, incluso Freud, ¿no? Que tiene por ahí un postulado muy importante sobre la mente-cuerpo, y bueno, además personajes contemporáneos como Matías Alexander, eh, que desde su actuación, desde su percepción, lograron cambiar justo la importancia de poder trabajar en conjunto la mente con el cuerpo, claro, todos desde diferentes enfoques, pero encontrando una, ¿cómo decirlo?, una integración funcional entre el cuerpo y la mente, ¿no? Y es precisamente desde esa premisa donde nace pues la actuación de esta rama de la fisioterapia. Y bueno, pues ya entrando de lleno en este tema, pues según la Asociación Española de Fisioterapeutas de Salud Mental, así como puedo decir orgullosamente la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental, nos dicen que esta es una especialidad ya reconocida y muy importante, ya avalada, que abarca una variedad de herramientas tanto de observación como de evaluación, así como una serie de intervenciones basadas nuevamente en la evidencia científica y enfocadas en el mejoramiento de los trastornos mentales y psicosomáticos, ¿vale? También trastornos musculoesqueléticos de larga duración e incluso el dolor crónico, ¿no? Con el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, la fisioterapia en salud mental trabaja desde el movimiento, desde un enfoque meramente terapéutico sobre la función o la funcionalidad del individuo, todo esto a partir, por supuesto, desde el ejercicio terapéutico, conectando entonces así las necesidades tanto físicas como mentales de todos los seres humanos o con algún trastorno en salud mental. Vamos a cambiar la diapositiva. Y bueno, pero ¿qué es esto de salud mental? Van a oír mucho si entran a todos estos talleres y conferencias que vamos a estar teniendo en toda esta semana sobre justamente qué es la salud mental. Pero bueno, brevemente para esta charla vamos a definirlo, como bien lo hace la OMS, en un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial y puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Y pues claro, teniendo buena salud, justamente podemos tener una vida plena. Cuando algo empieza a fallar en esta parte, es necesario, así como como cuando atendemos alguna problemática física, es necesario que podamos acudir a, a manejar esta situación mental. Muchas veces por desconocimiento, estigma, no lo hacemos, ¿no? Pero es fundamental, como dice por ahí la frase de en cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano, ¿sale? Todo va de la mano. Y pues bueno, como sabemos, los problemas de salud mental afectan a 1 de cada 4 de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Como podemos ver aquí en la clasificación del DSM-5 de los trastornos de salud mental, pues hablamos desde cuestiones de depresión, de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, de la conducta alimentaria, de la personalidad, incluso del sueño, trastornos del sueño, son problemas de salud mental, de dependencia, trastornos psicóticos, esquizofrenia, entre otros problemas que pueden derivarse por muchísimas razones, ya sea desde presiones personales, estilo de vida, situaciones estresantes temporales como un duelo, ruptura de relaciones, incluso pérdida del trabajo, o muchas veces puede ser el resultado de una enfermedad
existen enfermedades principalmente neurodegenerativas o del sistema autoinmune que pueden generar alteraciones mentales. Por ejemplo, hablamos de problemas tiroideos, hablamos de enfermedades respiratorias, coronarias, autoinmunes, por supuesto, e incluso estas causas pueden ser a partir de una discapacidad física a largo plazo, ¿no? Entonces, como vemos, pues hay muchísimos factores por los que se pudiera desarrollar alguna alteración en nuestra salud mental. Y en cualquiera de estos casos, pues un tratamiento integral podría verse sumamente beneficiado con la participación de la fisioterapia. Y para ello les traje unos ejemplos de esta evidencia científica, de estos avances que ya se han hecho en esta materia. Por supuesto que todo esto tiene un fundamento, como les digo, una evidencia científica, ¿no? Existen muchísimos artículos que ya ponen de base esta parte y que evidencian los beneficios de la fisioterapia dentro de la salud mental, ¿no? Y esto, pues, a muchísimos, ahí está, a muchísimos niveles. La actuación de la fisioterapia dentro de la salud mental puede venir desde el primer nivel de atención en cuanto a prevención, promoción de la salud, actuación ya cuando hay una enfermedad de base y, por supuesto, un manejo paliativo o de control, ¿no? Estos son algunos ejemplos, pero realmente la evidencia es muy vasta, ¿no? Lo único que creo que necesitamos, pues, es favorecer mucho más su divulgación. Y mucho más es poco, considero yo. Por ejemplo, esta imagen se las quise traer porque es importante que alcemos la voz para hacer ver que también en América Latina se está trabajando y sembrando los avances de una nueva manera de intervenir en este tipo de pacientes, ¿no? Para poder brindarles no sé, una atención mucho más integral, ¿no? Como se hizo, por ejemplo, en el año pasado, aquí en la cumbre, perdón, latinoamericana de salud mental, que se llevó a cabo precisamente aquí en México. Y pues bueno, la discusión aún es muy amplia, aún falta mucho, pero los pasos se están dando, ¿no? Y bueno, vamos a ir a lo largo de esta charla, a ir desarrollando brevemente todo aquello que nos muestra justamente esta evidencia científica que les acabo de mostrar a través de diversos ejemplos, ¿vale? Así es como vamos a ir desarrollando esta charla. Por ejemplo, en muchas de las ocasiones, estas enfermedades de salud mental son tratadas principalmente, o de ser necesario, con psicoterapia, pero también en muchos de los casos por prescripción médica de un psiquiatra, con fármacos o medicamentos, que por supuesto van a favorecer en gran medida la sintomatología del paciente. Sin embargo, es bien sabido que existen medicamentos que pueden en muchas de las ocasiones causar efectos secundarios o adversos, ¿no? Como, por poner un ejemplo, el aumento de peso, ¿no? Y el simple aumento de peso en un fármaco que se maneja de manera prolongada pudiera empezar a generar o traer consigo diversas repercusiones a la salud, ¿no? Desde empezando con una sensación de cansancio o de fatiga, que en algún punto se va a traducir en una menor capacidad de movimiento, ¿no? Comenzar con mayores riesgos cardíacos, metabólicos, derivando en algunos casos, perdón, voy a tomar un poquito de agua, derivando en muchos de los casos, incluso en diabetes, hipertensión, y hablando en la parte ortopédica, pues va a generar una mayor carga articular y esto pues provocar un mayor riesgo artrósico, ¿no? Desencadenando pues diversos problemas musculoesqueléticos, principalmente el dolor. ¿Y en dónde? En las articulaciones de mayor carga, como lo es las rodillas, cadera y principalmente espalda, limitando en general el movimiento. Y esto lo menciono por poner un pequeño ejemplo de solo algunos de los efectos adversos por los que pudieran atravesar estos fármacos. Y bueno, con este ejemplo solo trato de evidenciar los problemas funcionales en los que pudiera derivarse una situación de algún paciente como estos a partir de un tratamiento farmacológico. Pero sobre todo entender que esos efectos adversos, secundarios, muchas de las veces son tratables desde la fisioterapia, insisto, desde un enfoque y trabajo siempre transdisciplinario. Hay pacientes que necesitan esa medicación, ¿vale? Y que no es óptimo retirarla, por lo que la actuación de la fisioterapia pudiera ser muy benéfico para controlar
y mejorar malestares o consecuencias que se vengan presentando a partir de esto. Muy bien. Y bueno, como habíamos mencionado anteriormente, la fisioterapia en la salud mental se basa en diversos recursos que iremos mencionando más adelante, pero que prácticamente el tratamiento está enfocado en el ejercicio terapéutico. Existe evidencia de que las mejoras en la función corporal, hablamos desde mejorar la movilidad, mejorar el balance muscular, la fuerza, el equilibrio, la conciencia corporal principalmente, están asociadas a un sentimiento de mayor seguridad y en un aumento de la autoestima de los pacientes. Por ejemplo, una simple mejora en la postura, en la tonificación muscular, puede beneficiar mucho la autoimagen corporal y elevar el estado de ánimo de los pacientes, así como también pues disminuir el dolor en distintas zonas corporales que en muchos de los casos de estos trastornos mentales nos han llevado al sedentarismo, ¿no? Dolores que principalmente se acumulan, podemos hablar de zonas muy específicas como el cuello o principalmente toda la espalda, ¿no? Porque es ahí, esas zonas donde se concentra el estrés físico y emocional, principalmente de características tensionales. También, por ejemplo, en pacientes con ansiedad, una dosis siempre personalizada, bien prescrita de ejercicio terapéutico, pueden ser una cascada de beneficios directos que van a combatir tanto el estrés físico, provocado en muchas ocasiones por el sedentarismo o por la falta de actividad, y por el estrés emocional. Pues básicamente el ejercicio lo que hace, digámoslo de alguna manera, es como alimentar esos atenuadores del estrés en el cerebro, al aumentar la producción de neurotransmisores que nos hacen sentir muy bien y que pues mejoran esta sensación de bienestar, ¿no? Ayudándonos a sobrellevar un poquito más el estrés. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, las endorfinas, que se segregan principalmente ante el ejercicio aeróbico o de fuerza, actúan de manera muy similar a los analgésicos. Es por eso que, no sé si han escuchado que hoy en día sabemos que uno de los analgésicos más potentes es el simple movimiento, actuando prácticamente igual que una pastillita para el dolor, pero claro, con mayores beneficios y con menos riesgos adversos, ¿no? A su vez, estas endorfinas pues inducen a la relajación, mejorando sobre todo casos de miedo o de estrés. Por ejemplo, la serotonina aumenta el sentimiento de pertenencia, eleva la autoestima, mejora la confianza, previene en algunos de los casos la depresión y la ansiedad, siempre y cuando no sea de origen fisiológico, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, que también es un neurotransmisor muy segregado a partir del ejercicio en relación con otras personas cuando lo hacemos en grupo o cuando a partir del ejercicio empiezo a ampliar mi red social y demás. Esta segregación de dopamina pues nos ayuda o nos anima a superar retos y finalmente pues la oxitocina nos ayuda principalmente a mejorar la destreza psicomotora y por ende pues la autoestima, ¿no? Y según pues en recientes investigaciones, que es mucho menos conocida, este neurotransmisor llamado norepinefrina, neuromoduladora, puede ayudar al cerebro, y esto me parece fundamental, a lidiar con el estrés de manera mucho más eficaz. Es decir, en muchas de las ocasiones en estos padecimientos es difícil disminuir de manera importante los niveles de estrés. Sin embargo, la segregación de este neurotransmisor lo que nos va a ayudar es que podamos nosotros lidiar de mejor manera o de manera más eficaz con el estrés, incluso cuando el trastorno ya es crónico. Y esto lo muestra un estudio que es dirigido por investigadores de la Universidad de Gotemburgo, allá en Suiza, donde la verdad es que los avances y las investigaciones están mucho más avanzadas, donde se pudo demostrar que se facilita el manejo de las emociones negativas, principalmente la ansiedad, la ira o la rabia, ¿no? Me hubiera gustado mucho poder traerles físicamente este artículo, esta investigación, pero bueno, está muy clasificada, hay que pagar por ella y demás. Pero bueno, de todas maneras, si gustan, a quien le interese saber un poquito más sobre toda la evidencia científica que hay en base a este tema, con gusto pueden ponerse en contacto conmigo y les comparto toda esta parte. ¿Sale? Pero bueno.
Biológicamente es importante entender que el ejercicio lo que hace es básicamente obligar a los sistemas fisiológicos corporales que están involucrados en la respuesta del estrés a comunicarse mucho más de lo habitual. Digamos que ante un esfuerzo físico, ¿no? Pongamos un ejemplo, una caminata o una carrera, el sistema cardiovascular empieza a activarse. Y este a su vez tiene la necesidad de comunicarse con el sistema renal. Bueno, ahí ya me salté varios sistemas, pero bueno, para hacerlo más entendible, el cual a su vez tiene que comunicarse con el sistema muscular y todo esto controlado por el sistema nervioso, tanto central como simpático, para permitir la comunicación entre todos. ¿Esto por qué lo explico? Porque entonces pudiéramos decir que esta comunicación corporal que se da a partir del esfuerzo físico es donde creo que radica el verdadero valor del ejercicio en las enfermedades mentales. Es decir, puesto que en cuanto menos eficiente es nuestro cuerpo, entre más sedentario sea, entre más limitado lo tenga, menor va a ser mi capacidad de respuesta ante el estrés. Si mejoro mi movilidad, mi capacidad de movimiento, mayor será mi respuesta o, o la manera en la que enfrento el estrés, ¿no? Entonces, entendemos que la limitación física básicamente puede ser el catalizador para que se desarrolle una enfermedad mental. Es la manera en la que la fisioterapia en la salud mental, entra desde la etapa preventiva. Podemos empezar a prevenir estos trastornos que se han estado o que han estado aumentando en la población, principalmente ansiedad y depresión, si logramos motivar en la población un hábito del ejercicio regular, ¿no? ¿No? Justo como dice la diapositiva. 6 de cada 10 personas con enfermedades crónicas afirman sentirse muy tristes y deprimidos, de lo cual puede desencadenarse un trastorno mental, ¿no? Justamente. Sin embargo, pues bueno, en la actuación ya centrada en alguna enfermedad, o sea, parece que nos está, perdón, es que parece que nos está, eh, nos está reproduciendo una diapositiva importante aquí. Pero bueno, vamos a quedarnos en esta. Les decía, creo que no se cambió. Permítanme un segundo. Vamos a ver. Bueno, les decía, en la actuación ya de la fisioterapia, en la salud mental, centrada en alguna en alguna enfermedad, también tenemos mucha participación. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos. Una persona con Parkinson, esclerosis múltiple, obesidad, tiene un mayor riesgo de desarrollar un trastorno mental, principalmente depresión. Y la depresión en sí misma puede ser un gran factor de riesgo para desencadenar enfermedades cardíacas. Y si de entrada ya tienes otras comorbilidades de base, ya no solo sería un factor agravante, ¿no? O por ejemplo, un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene un riesgo muy alto de desarrollar un trastorno de ansiedad por la sintomatología, claro, esa limitación respiratoria disnea que presenta, al igual que una persona mayor, un adulto mayor, que tiene riesgo de caída por la sarcopenia, la osteoporosis o en muchas de las ocasiones el sedentarismo que presenta, debido a la pérdida de la condición física y la atrofia muscular. Y es ahí justo donde entra en juego el papel tan importante del fisioterapeuta en la salud mental. Pues recordemos, que esto es algo que pocos conocen, ¿no? Y creo que es importante decirlo. Los fisioterapeutas somos clínicos integrales en el manejo tanto de afecciones neurológicas, metabólicas, ortopédicas, respiratorias, cardíacas y un sinfín, etcétera. Todo, claro, enfocado a la funcionalidad del paciente, ¿no? Por supuesto. Pero la fisioterapia tiene una ventana terapéutica de atención muy amplia que se beneficia, claro, a partir del ejercicio terapéutico del que somos especialistas, por lo que el paciente con alguna afección mental o psicosomática puede verse potencialmente beneficiado por la atención
siempre lo hago mención, transdisciplinaria, tanto de la psicoterapia como de la psiquiatría y la terapia física y demás especialidades que requiere en particular cada paciente, ¿no? Trabajando en conjunto siempre. Entendiendo que la fisioterapia, y me gusta hacer mucho énfasis en esto, la fisioterapia en salud mental no va a modificar la patología en sí, ¿no? Como no creo que pudiera hacerlo ninguna especialidad por sí sola. Necesita del trabajo transdisciplinario de apoyo. Esto por la complejidad de nosotros los seres humanos, por nuestra necesidad o más bien por nuestra esencia de ser seres biopsicosociales. Necesitamos atender un sinfín de factores a partir de una sola enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente la fisioterapia puede ser un tratamiento coadyuvante bastante efectivo, dadas las investigaciones científicas en todas las afecciones que anteriormente hemos mencionado, ¿no? Y que pudiéramos mencionar muchísimas más, pero bueno, esto nos daría para abrir un podcast o que esta charla fuera muy larga. Pero bueno, por ejemplo, otro aspecto creo importante de actuación de la fisioterapia dentro de la salud mental, se me ocurre, por ejemplo, en pacientes que han tenido intentos de suicidio, que pudieron haber sufrido en él lesiones, traumatismos, problemas funcionales para el habla, para la deglución. Ahí también es cuando la fisioterapia debería ser parte del manejo de este tipo de pacientes, claro, siempre siguiendo el protocolo establecido, que marcan las guías de práctica clínica. Por ejemplo, una vez trabajada la lesión inicial, en el caso de estos pacientes que les menciono, abordando primero esa lesión o ese proceso agudo, podemos continuar posteriormente, si el paciente, su psicólogo y su psiquiatra y demás equipo transdisciplinario lo determinan, con un programa de terapia física que nos lleve a mejorar poco a poco y de manera integrada la respuesta emocional del paciente. Y bueno, ahora bien, vamos a ver de qué manera, muy general, las diferentes técnicas y herramientas que se utilizan dentro del área de la fisioterapia favorecen los beneficios que estuvimos platicando. Por ejemplo, existe una técnica muy conocida y sobre todo muy reconocida que se llama la terapia de conciencia corporal basal, que es una de las principales herramientas que utilizamos nosotros los terapeutas para poder introducir a los pacientes a la terapia física, principalmente pacientes que vienen de un sedentarismo importante, de una limitación de movimiento importante, ya sea por algún traumatismo o por alguna enfermedad que estén sufriendo o precisamente por una enfermedad mental por la que estén cursando, por ejemplo, hablamos como de pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Muchos de estos pacientes con problemas mentales suelen perder el contacto con su cuerpo, en la conciencia de su propio cuerpo, lo que lleva a que tengan una percepción extraña de sí mismo y esto empieza a generar modificaciones posturales, posturas viciosas y de movimiento que generan a su vez problemas o trastornos neuromusculares y del movimiento disminuyendo su calidad de vida, ¿no? Entonces, el objetivo básicamente de esta terapia de conciencia corporal basal, pues es enseñar a los pacientes que retomen la conciencia de su propio movimiento, siempre destinado a restablecer nuevos hábitos y patrones de movimiento donde la persona pueda mejorar la relación entre su cuerpo y su mente a través de todas las técnicas que trabajamos de equilibrio, respiración, conciencia, calidad de movimiento, etcétera. Y bueno, la efectividad de este método se ha evidenciado principalmente en el tratamiento de enfermedades como la ansiedad, trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, como bien les decía, en algunos pacientes con esquizofrenia y bien importante en pacientes que cursen justamente con trastorno de ansiedad generalizada, pero que empiezan a tener problemas gastrointestinales. En esta última, siempre en combinación con ejercicio aeróbico y un trabajo profundo de las técnicas de respiración, llevan al paciente a conectar a una profundidad importante en el plano físico y emocional. Y pues bueno, tenemos muchísimas más técnicas, que también nos llevaría muchísimo tiempo explicarlas, pero bueno, trabajamos con técnicas de estimulación multisensorial en muchos de los pacientes con masoterapia, dependiendo del estado muscular en el que se encuentren, la conciencia corporal, trabajamos terapia manual, pero bueno, lo más importante que trabajamos en terapia física,
pues es a partir de programas de actividad física adaptada, ¿no? Donde es de vital importancia entender que todo tipo de ejercicio terapéutico adaptado debe de ser individualizado, especializado y no solo sugerido. ¿Ah? Por sugerido me refiero a que estamos acostumbrados en nuestro sistema de salud culturalmente a que el ejercicio se nos sugiera, ¿no? El médico nos sugiere, la enfermera o cualquier profesional de la salud tienden a sugerirnos, perdón, sí, que nos salgamos a caminar, que 30 minutitos de ejercicio, volvernos un poquito más activos. Y esto, no con esto quiero demeritar esas sugerencias, porque son muy buenas, porque finalmente nos recuerdan la importancia de mantenernos activos y saludables. Sin embargo, el problema es que si solo se sugieren, no se logran los beneficios adecuados o las adaptaciones necesarias. Y por adaptaciones necesarias hablo desde adaptaciones morfofuncionales, fisiológicas, metabólicas, estructurales. Es decir, me refiero, no se dan esos cambios que estamos buscando en el cuerpo. Por ejemplo, si nuestro objetivo con el paciente, hablando de uno de los ejemplos primeros que les mencioné, que era el control de peso, ¿no? Si ese es nuestro principal objetivo, nosotros necesitamos generar cambios morfológicos, morfofuncionales en el cuerpo. Necesitamos reducir esa masa grasa. Para que el paciente pueda tener menos riesgos cardíacos, metabólicos, etcétera. Para lograr eso, necesitamos crear un programa de ejercicio prescrito por un profesional de la salud, principalmente pues nosotros los fisioterapeutas o los médicos rehabilitadores, etcétera, para que sí podamos llegar a ese control de peso adecuado con la mayor seguridad posible y con el mayor apego posible, ¿no? O si mi objetivo es la regulación de la glucosa en sangre del paciente, o si el objetivo es controlar la presión arterial del paciente o fortalecer las paredes ventriculares del corazón porque tenemos problemas cardíacos o problemas venosos. Necesitamos que esos cambios estructurales en esas venitas, en ese corazón, sí se lleven a cabo. Y para que sí podamos generar todos estos cambios físicos, es que se debe de hacer una adecuada prescripción del ejercicio. ¿Y cómo es esa prescripción del ejercicio, no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues así tal cual como se prescribe un fármaco, ¿no? Donde el médico nos anota en la receta el tipo de medicamento, el gramaje, la vía de administración, la frecuencia, la duración, etcétera, etcétera, etcétera. Pues así, igualito, se prescribe el ejercicio terapéutico. A partir de una valoración profunda del paciente, debemos elegir el tipo de ejercicio, perdón, que es el más adecuado a las características del individuo, ver que no haya contraindicaciones, que vaya con sus gustos y la accesibilidad, ¿no? Justamente para buscar una adecuada adherencia. Y bueno, elegir el tipo de ejercicio que necesita, si es aeróbico, si es de fuerza, si es de resistencia, si es multifuncional, ¿vale? Necesitamos determinar la intensidad, siempre se trabaja a partir del carácter del esfuerzo, a partir de la capacidad de oxigenación de cada paciente, justo nuestro VO2 max, saber si vamos a trabajar a una intensidad baja, moderada, intensa, cómo lo vamos a ir graduando paulativamente. Necesitamos determinar la duración de cada ejercicio y necesitamos determinar el volumen adecuado del ejercicio, que es a lo que se le llama la dosificación adecuada para ese paciente en particular. Necesitamos también determinar la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana lo va a estar haciendo? Sobre todo en pacientes, cuando trabajamos, hablando en el mismo caso del control de peso, o sobre todo pacientes con resistencia a la insulina o diabetes, necesitamos determinar programas de ejercicio diario y con un horario específico, porque acordémonos que todos estos cambios fisiológicos que estamos intentando generar en el cuerpo van a ir relacionados en función de nuestro propio metabolismo. Entonces, hay horarios para cada tipo de ejercicio o para cada tipo de paciente y cada tipo de padecimiento. Es muy importante enseñar al paciente a preparar a su cuerpo antes de entrar al entrenamiento
dispuesto para ese día y también enseñarle cuál es la correcta manera de volver a la calma para reducir principalmente lesiones y molestias posteriores al ejercicio. Tenemos que tomar en cuenta muchísimas otras recomendaciones como el tipo de hidratación, el tipo de alimentación, el tipo de calzado, perdón, eh, etcétera. Necesitamos tomar en cuenta muchísimas consideraciones para que la prescripción sea adecuada para ese paciente. Y me gusta mucho hacer énfasis en que la prescripción no solo nos ayuda a que sí logremos nuestras metas, sino que también hacemos que el ejercicio sea siempre seguro, sobre todo que potencialice el apego al tratamiento. Cuando hablamos de ejercicio, eh, resulta difícil que nos apeguemos a un nuevo hábito, a que comencemos a hacerlo con gusto y motivación. Entonces, es muy importante que tomemos en consideración todas estas cosas para lograr que el paciente tenga una modificación de hábitos cada vez más saludables. Y pues bueno, eh, esto es una pincelada de lo que trata la fisioterapia dentro de la salud mental. Como les digo, es un tema tan extenso que sería necesario abordarlo desde diferentes posturas, necesidades, actualizaciones. Sin embargo, pues resultaba, o al menos a mí me resultaba fundamental en este momento, con esta pequeña charla, ampliar la perspectiva que se tenía sobre este tema, ¿no? Para que sea un tema con el cual llevar con urgencia a la mesa de discusión y debate entre profesionales, pero también con la sociedad. Pues a pesar de la fuerte conexión que sabemos que hay entre el beneficio físico y la salud mental, toda la evidencia y todos los testimonios, todavía existe una falta general de reconocimiento y de comprensión entre profesionales de la salud del valor de la fisioterapia en el abordaje y en el manejo coadyuvante de las personas con trastornos mentales. En ese sentido, sabemos que pues ese reconocimiento solo se logra a través de una correcta formación de profesionales de la salud que asisten a este tipo de pacientes, y hablamos tanto de médicos, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, etcétera, etcétera, para que se pueda empezar a trabajar en conjunto de manera cada vez más frecuente, ¿no? Juntos evaluando pacientes, juntos debatiendo, a fin de poder diseñar y prescribir tratamientos que no solo incluyan los psicofármacos o la psicoterapia, ¿no? Sino también intervenciones más complejas y completas como la fisioterapéutica, ¿no? Que justamente son desarrolladas específicamente para cada paciente en particular y siempre basado en la evidencia. Por lo que pues lo anterior mencionado me lleva a reconocer y agradecer mucho el enfoque de esta bella clínica a la que pertenezco y principalmente pues al doctor Luis Fernando Burguete, director clínico de Clients, por procurar siempre enriquecer los enfoques de tratamientos, ¿no? Llevándolos cada vez más a ser cada vez más integrales, ¿no? Y el ejemplo de esto, pues, se los comparto, es que tuve el honor de participar en un proyecto transdisciplinario, precisamente de un caso clínico de una paciente de salud mental de la clínica, donde tuvimos la oportunidad de intervenir de manera conjunta el área de psicología, el área de psicoeducación, de psiquiatría, nutrición y su servidora desde la parte de la terapia física, con resultados muy beneficiosos para la paciente y muy enriquecedores también para nosotros, puesto que de ahí surgió el desarrollo de un artículo científico bueno, hoy en este momento está en revisión, pero del cual esperamos muy buenas nuevas, ¿no? En poco tiempo. Justo pues para comenzar a aportar con un granito de arena a todo este tema que tanto lo necesita, ¿no? Y pues bueno, les agradezco mucho su tiempo y su atención. Si hubiera alguna duda, algún comentario sobre algo que quedó abierto y que queramos continuar con la charla, les dejo mis redes sociales, mis contactos, para que podamos seguir en contacto o incluso en la misma transmisión, si quieren poner ahí sus comentarios, yo con gusto me pongo en contacto con ustedes para poder resolver todas sus dudas. Les agradezco mucho su tiempo. Fue un honor. Muchas gracias. ¿Qué tal?
Excelente, ¿verdad? Espero que así como yo, ustedes hayan disfrutado esta charla de Yuri. Y recuerden que ella los espera aquí en la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental para ayudarlos a descubrir qué beneficio tiene la terapia física y la actividad física en su salud mental. Pues me despido de ustedes y yo también quedo a sus órdenes. Ana Gema Moreno Rivera, directora de enseñanza de la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental. Hasta la próxima.